Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me presento desde Chile, son exactamente la 1 de la tarde en punto, hora chilena. Mi nombre es Efraín Leiva, yo soy profesor y además soy periodista. En este momento me estoy desempeñando como reportero en un canal de televisión en Chilevisión Noticias y durante esta tarde voy a estar acompañándolos por algunos minutos en esta nueva jornada de Yutel Talks desde Santiago de Chile. Vamos a estar conversando algunos temas bien interesantes, como por ejemplo la importancia de la comunicación en la vida humana, pero también el rol de los medios de comunicación en época de crisis como la que se está viviendo hoy en día, no solamente en Chile y en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando en esta transmisión, digo, en este Yutel Talks de este día martes. También recordarles que nos vayan contando desde dónde se están conectando todas las plataformas donde se está transmitiendo este Yutel Talks y además que aprovechen de ir haciendo sus preguntas si es que tienen algún tipo de duda de lo que vamos conversando durante esta jornada. Les recuerdo a toda la gente que recién se está conectando, estamos transmitiendo este Yutel Talks desde Chile. Yo soy Efraín Leiva, soy periodista de un canal de televisión y vamos a estar conversando sobre la importancia de la comunicación en la vida humana, pero también sobre el rol de los medios de comunicación en época de crisis como la que se está viviendo en estos días, en este caso la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Quiero saludar especialmente a la gente que se conecta desde Chile, también desde el resto de Latinoamérica, Perú, Colombia, México y además desde todo el mundo. Para comenzar, quería contarles que hay autores que plantean que la comunicación es inherente a la condición humana y también vital para esto. Esto quiere decir que la comunicación permite transmitir ideas, información, intercambiar conversaciones y diálogo entre las personas y que por lo mismo hemos visto muchas veces que existen distintos puntos y distintos factores claves en la comunicación, como por ejemplo, lo estudiamos la mayor parte de nosotros desde pequeños, existe un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y una respuesta. ¿Por qué planteamos esto? Porque desde toda condición humana, la comunicación es sumamente importante para que las personas puedan, tal como lo dice el nombre, comunicarse y también intercambiar cierto tipo de ideas y de planteamientos. De hecho, la comunicación es vital en toda relación interpersonal entre todas las personas, relaciones afectivas, relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones de trabajo y si no existe una comunicación plena, una comunicación veraz entre las personas, muchas veces se van generando malos entendidos. Por lo tanto, hay que tener claridad para entregar cualquier tipo de mensaje que uno quiera emitirle a otra persona o a otra institución en cualquiera sea de estos casos. Principalmente vamos a entregar algún tipo de tips sobre esta situación, por ejemplo, tener mensajes que entregar que sean claros, que sean fluidos, que no den espacio a los malos entendidos, principalmente en relaciones interpersonales. Me imagino que haciendo un ejemplo normal, común, que se vive en el día a día, muchas veces hemos tenido algún tipo de malentendido por entregar algún tipo de mensaje de manera incorrecta o en el tono de voz que no corresponde. Eso es lo que hay que tratar de evitar claramente y principalmente también hoy en día en estos tiempos de crisis que se están viviendo. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque en medio del confinamiento, las medidas restrictivas que se han dado a lo largo de todo el mundo también hacen que las personas estén más tiempo entre sus familiares viviendo en las mismas casas y esto también genera conflictos de comunicación. Voy a dar un ejemplo de las medidas que se están tomando, por ejemplo, en Chile, que es de donde estamos transmitiendo este nuevo Yutel Talks, y en Chile, en la región metropolitana, donde está la capital de nuestro país, que es Santiago, hay 38 comunas que están con cuarentena total. Esto quiere decir que las personas no pueden o no deberían salir desde sus hogares a menos que sea una situación estrictamente necesaria, para lo cual la policía chilena está entregando algún tipo de permiso para que así las personas puedan salir desde sus hogares. Pero la mayor parte de estas personas, estamos hablando de millones de personas, tienen que mantenerse en sus hogares, lo decía, a no ser que sea
una situación estrictamente necesaria. En base a esto, hay muchas familias que están todavía en estos momentos viviendo juntos, que no pueden salir, que pasan más tiempo juntos y encerrados también en una misma casa, y por lo mismo es muy importante y es clave mantener un tipo de comunicación efectiva para que haya entendimiento entre estas mismas personas. Hoy en día estamos viviendo en la época, como se ha denominado también por algunos autores, y lo cual me parece bastante interesante, que es la época de la inmediatez. Hoy en día, en las nuevas generaciones, los niños que están con teléfonos celulares, por ejemplo, con computadores, con internet, quieren que todo sea rápido y tienen todo al alcance de la mano. Es súper fácil hoy en día para un niño querer tener algún tipo de información y buscarlo a través de su celular por medio de internet, y en solo segundos va a tener esa información. Lo mismo pasa con las generaciones que somos un poco más antiguas, pero que nos manejamos de manera, de cierta forma, correcta dentro de estas redes sociales y también dentro de la web. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces uno quiere tener una información o quiere tener una respuesta de alguna persona y quiere que ésta sea inmediata, y por lo general a raíz de esto se están generando malos entendidos. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a un amigo, a un familiar, a una pareja, y no hay una respuesta inmediata, muchas veces llegan los momentos de frustraciones, y es ahí donde también se generan conflictos. Es muy importante saber esperar, a pesar de, como les decía, estamos viviendo una época de inmediatez donde todo es sumamente rápido. Hoy en día los adolescentes, los jóvenes, por ejemplo, para iniciar un tipo de relación o de amistad o amorosa, es tan simple como comenzar a dar me gusta a través de distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otro sea el caso, y de esta manera inician conversaciones bastante rápidas con gente que no conocen y con las cuales poco a poco comienzan a sostener relaciones de amistad. Por eso la época de la inmediatez, porque todo se quiere rápido, todas las personas quieren tener la información de manera inmediata, y muchas veces y en muchos casos eso es imposible. Al no generarse de esa manera, lo decía, se plantea algún tipo de las personas, y muchas veces tienen algún sentido o algún tipo de pensamiento de que hay personas que no quieren responder rápido o que no están dispuestas a entregar las respuestas que estamos buscando, y por lo mismo se están generando, digo, algún tipo de conflicto. En las relaciones personales es exactamente lo mismo. Hoy en día, si yo le hago alguna pregunta a alguien cercano, a alguien que está viviendo conmigo, y esa persona no quiere hablar o no me quiere responder de inmediato, por supuesto hay una frustración, y yo voy a querer insistir en que me responda de manera inmediata, y de esa forma se van a ir generando conflictos. ¿Por qué les planteo esto? Si dijimos que íbamos a hablar de la importancia de los medios de comunicación en la época de crisis. Porque lo decía en un principio, la comunicación es inherente y vital en la vida de cualquier ser humano y en cualquier tipo de relación interpersonal. De esa manera, para partir o para comenzar nuestra conversación, tenemos que tener sumamente claro que hoy día la comunicación entre las personas es casi tan importante como la comunicación que entregan los grandes medios respecto a las noticias que se están generando sobre la pandemia sanitaria que estamos viviendo. En ese caso, hay muchas informaciones que circulan a través de redes sociales que muchas veces también resultan ser falsas. Como por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos, al menos desde donde estamos transmitiendo este Yutel Talks en Chile, una noticia que surgió a través de Twitter, en este caso una usuaria que plantea: solo en Chile pasa, en el hospital de Vallenar ha nacido COVID, Brian Guerrero Palma, felicidades. Una información que se fue transmitiendo y se fue viralizando bastante rápido, que planteaba que a un niño recién nacido en un hospital de una ciudad al norte de nuestro país lo habían bautizado como COVID. Información que fue replicada por miles de cuentas de Twitter en Chile y que se masificó bastante rápido. Sin embargo, como ya deben estar pensando, era falsa, era un chiste. Información que también se replicó en otros países como México, donde el protagonista de la historia, o el falso protagonista de esta historia, se llamaba Dylan COVID, y también en otros países como Colombia y también Perú. Es lo que conocemos como fake news, como noticias falsas que han surgido y surgen cada vez más común. De hecho, también hace algunos días en Chile se viralizó una noticia de que en Italia se había descubierto
la vacuna o había ya una solución en contra del coronavirus, por lo cual la gente, muchas personas comenzaron a replicarlo a través principalmente de grupos de WhatsApp para que fuera esta conocida también por otras personas rápidamente. Volvemos a lo que conversábamos hace algunos instantes de la época de la inmediatez. Queremos que haya una solución pronta para que esto vuelva a la normalidad y en ese afán de querer, en esas ganas de querer tener una solución, comenzamos a replicar información que termina siendo falsa y que alerta también a muchas personas. No tenemos la claridad o no le tomamos el peso a que cuando compartimos una información falsa a una persona, esa persona la puede estar replicando a otras 10, esa otras 10 a 10 más, y así se genera una reacción en cadena que finalmente termina entregando información que no es correcta y que da algún tipo de esperanza a algunas personas que finalmente no es tal. Lo comentaba y les daba el ejemplo de esta noticia falsa que se originó en Chile de este niño recién nacido que supuestamente había sido bautizado como COVID, que finalmente terminó siendo falsa, pero hay también estudios que plantean que en Chile, al menos en nuestro país, desde donde estamos transmitiendo, el 70% de las personas no sabe diferenciar entre una información real y una información falsa o una fake news, una noticia falsa. En ese contexto también se replican muchas, pero muchas noticias que no tienen relación con la realidad y que son finalmente viralizadas por cientos de personas. Y es ahí donde hacemos la cercanía, donde llegamos a la importancia que tienen los medios de comunicación en esta época de crisis, porque hay que ser bastante cauteloso en entregar información. Lo decía y creo que se lo he comentado 2 o 3 veces ya durante esta transmisión, la época de la inmediatez. Los medios de comunicación no pueden ser inmediatos, no pueden entregar información que no ha sido corroborada al menos por 3 o 4 fuentes. Eso es algo muy importante. Si llega una noticia a un canal de televisión o a un medio de comunicación escrito o una radio donde plantean que hay quizás una solución al coronavirus, hay que tratar de chequearla por distintos puntos y una vez que eso esté listo, finalmente entregársela a la población. Es muy distinto a lo que pasa con las redes sociales, que cuando yo recibo una noticia y la mando de inmediato va a generar cierta alarma o va a generar cierta esperanza, como lo decía también hace algunos instantes, y eso va a generar un conflicto entre las personas que la van a estar recibiendo y que muchas veces van a tener la sensación de que los medios tradicionales de comunicación les están ocultando información. Hay noticias, hay cadenas de WhatsApp que se han replicado que son, por ejemplo, eh, soluciones mágicas, soluciones milagrosas, remedios que uno puede tomar, incluso remedios naturales para prevenir el contagio, la propagación o también mejorarse del coronavirus. Son noticias eh, que no han sido clarificadas y no han sido chequeadas por expertos. Tenemos que esperar ese tipo de confirmaciones que finalmente son entregadas por los medios grandes de comunicación y que recién ahí las personas, el resto de la población, podemos entender que estamos hablando de una noticia real porque, como lo decían, los medios tienen que las noticias ser chequeadas por distintas fuentes para finalmente corroborarse y emitirlas hasta la población, muy distinto a lo que pasa a través de las redes sociales. En Chile se generó un conflicto muy importante y hubo también una crisis en los medios de comunicación, no solo desde que surge esta pandemia, sino desde el mes de octubre, con un estallido social. Me imagino que muchas personas que están a través de este Yutel Talks, a través del Facebook Live, conocerán o habrán sabido que ocurrió un estallido social en octubre en nuestro país donde se generó una crisis bastante importante de los medios de comunicación tradicionales, los grandes medios de comunicación, canales de televisión, radios, periódicos de circulación nacional, perdón, porque muchas personas planteaban o decían que los medios estaban ocultando información de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, a raíz de esas informaciones que también terminaron corroborándose, que fueron falsas, hubo mucha, o existe todavía, mucha desconfianza en los medios, las noticias que se están entregando, se plantea que hay sesgo político de los medios de comunicación, se plantea que hay información que se está ocultando o que se le hace campaña
política a cierto candidato o eventual candidato en una futura elección, etcétera. Entonces, a raíz de esta crisis que se generó en Chile con los medios de comunicación, también ha sido bastante difícil volver a situar estos medios de comunicación en algo que para la ciudadanía sea efectivamente creíble y por lo tanto, hoy en día esa situación tiene que ser mejorada y tiene que ser solucionada de cierta forma para que las personas vuelvan a confiar en los medios de comunicación que entregan finalmente información veraz a diferencia de lo que se puede replicar en redes sociales. Otro ejemplo bien importante de lo que ocurre, por ejemplo, hace algún tiempo se planteó que había una persona que estaba eh, una persona en situación de calle, que llega un político de nuestro país, el presidente en este caso, a entregarle una ayuda a una persona que estaba en situación de calle. Un medio de comunicación no tradicional, un medio de comunicación que funciona a través de Twitter, un medio alternativo, como se le conoce en nuestro país, replicó esta foto y planteó que esa persona en situación de calle era falsa, que era de hecho el corresponsal de una radio, digo, de una radio a nivel nacional, y que todo esto se estaba haciendo para darle publicidad al presidente, pero que ellos se habían dado o se habían percatado de que era así. Esa noticia, perdón, esa noticia en Twitter en 5 minutos tuvo más de 1000 retweets. Más de 1000 retweets, o sea, más de 1000 personas retuitearon esa información con esa foto que estaban mostrando y en menos de 5 minutos. Y claramente con el alcance que eso tiene, que 1000 personas retuiteen una información. A los 10 minutos de que eso sucedió, en la radio a la cual estaban acusando de que la persona en situación de calle era en realidad un corresponsal de ellos, eh, hizo una aclaración, entregó una aclaración y este medio de comunicación alternativo en 10 minutos colgó en su página de Twitter esta aclaración. Aclaración que tuvo alcance de 5 personas en una hora. 5 personas retuitearon esa información. O sea, si nosotros sacamos la cuenta entre las 1000 que retuitearon la información falsa y las 5 que se dieron el tiempo de corroborar y también retuitearon que la información había sido falsa, hubo 995 personas que quedaron con la sensación de que la primera información era la real y lo que eso también eh, lleva consigo, que esas 995 personas le entregaran información falsa también a los cercanos o a las personas que estaban leyendo esa información. Voy a detenerme algunos minutos para ver lo que están escribiendo nuestros amigos que están también a través de las redes sociales, en este caso en el Facebook el Live de Yutel Talks. Aquí vamos a ver un comentario de Priscila Vasconcelo que dice, las personas tendemos a dar veracidad a esas noticias que nos responden a lo que queremos escuchar y soluciona psicológicamente nuestras inquietudes o intereses. Eso es fundamental, es muy importante lo que dice Priscila porque muchas veces hay noticias o hay información que nosotros queremos escuchar, queremos que nos entreguen, y si esa información no la entregan como nosotros queremos, hacemos creer o tenemos la sensación de que es falsa. Y una vez que hay alguna persona o algún medio de comunicación o algún medio alternativo o alguna página o alguna cuenta de redes sociales o alguna persona que nos entrega la información que sí queremos tendemos a compartirla y viralizarla sin tener la claridad si es real o falsa y sin tampoco haberla chequeado. Claudio Riquelme también nos dice, lamentablemente no hay filtro para quienes puedan usar las redes sociales. También es muy importante, las redes sociales, a mi parecer, son entregan un excelente servicio a la ciudadanía, lo decía también hace algunos instantes, por la época de la inmediatez. Sin embargo, muchas veces no hay filtro entre lo que escriben las personas y es muy fácil dañar la reputación de alguien o entregar información que no es efectiva. Hoy día también en Chile, a través de las redes sociales, se está creando o ya viene hace un tiempo un sistema o una forma que ocupan las personas de denunciar a otras, que es popularmente conocido como funa. ¿Qué es una funa? Para nuestros amigos de Yutel Talks en el resto de los países.
México, Perú, Colombia, en toda Latinoamérica y también a través del mundo. Una funa es cuando, por ejemplo, yo planteo que otra persona me hizo daño. Juanito o Pedrito o Pepito me robó y yo, en lugar de hacer una denuncia formal a la justicia, lo escribo en mis redes sociales con fotos de esta persona, con sus datos personales, quizás muchas veces con su dirección, con su número de cédula de identidad y digo, esta persona causó un daño en mí. Esa información, aunque sea falsa, es compartida por muchas personas y finalmente el nombre de esta otra persona, de Juanito, Pedrito, Pepito, se mancha y no hay forma en que él pueda volver a recuperar su credibilidad. Si yo posteriormente, 1 o 2 horas después, digo, en realidad lo que yo puse era mentira porque Juanito, Pedrito o Pepito me caía mal o porque yo tenía algún tipo de conflicto con él, entonces inventé esta información, es muy difícil que esa rectificación sea compartida por las mismas personas que compartieron la primera información. Entonces, eso por lo general en nuestro país a raíz o a través de las redes sociales, por lo tanto también es muy difícil tratar de creer que esta información es real o falsa, porque también si uno plantea, han existido muchas funas, como les digo, que se conocen en Chile, a personas, por ejemplo, por delitos sexuales, y muchas veces cuando uno plantea o cuando alguien plantea que hay que tener cuidado con esa información. Las personas que lo están replicando dicen que hay que creerle a la víctima, que hay que creer, y es efectivo. La red social puede ser una plataforma muy importante para transmitir diversos tipos de información, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se está planteando, mucho cuidado con lo que se está diciendo, porque en una innumerable cantidad de veces hemos caído en replicar información falsa. Víctor Torvik nos dice, Efraín, ¿y crees que eso vaya de la mano con el déficit de comprensión lectora que existe en nuestro país? Es importante plantear que en Chile, y me imagino que en el resto de Latinoamérica debe ser similar, hay un nivel precario de educación primaria, al menos en los colegios que conocemos, al menos en Chile, como municipales, que tienen que ver con los municipios, que en otros países me imagino que serán estatales. Yo además de ser periodista, soy profesor, trabajé mucho tiempo en colegios primarios donde es muy difícil tratar de explicar a un niño o a 45 niños o a 46 niños en una sala de clases por un profesor, enseñarles de manera correcta cómo deben ser las cosas y principalmente entregar este tipo de estrategias para la comprensión lectora. Hay mucha, pero mucha eh, eh, falta de comprensión lectora en nuestro país y hacemos el vínculo Priscila hace algunos instantes también en nuestro chat que decía que las noticias responden a lo que queremos escuchar o a lo que no queremos escuchar. En esa comprensión lectora yo voy a entender lo que quiero entender, lo que a mí me gustaría entender o lo que a mí me gustaría saber. Ferse Hernández desde México nos dice que existen muchas denuncias por redes sociales, es más común la denuncia en Facebook o alguna otra red que con las autoridades. Es lo que planteábamos o lo que planteaba hace algunos instantes que ocurre también en nuestro país, como por ejemplo estos denominadas funas que les decía que se hacen a diversas personas. Para ir cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, se pasó volando esta conversación, lo he pasado muy bien conversando e interactuando también con las personas que nos están viendo a través de Yutel Talks. Les recuerdo que el sábado tenemos un Discovery Day de Yutel también a las 10 de la mañana hora de Chile para que estén atentos también en las plataformas de Facebook. Me imagino que se va a estar promocionando y también vamos a estar analizando temas muy similares. Para ir cerrando, eh, les quería decir que esa es la importancia de los medios de comunicación en esta época de crisis, que entendemos nos van a entregar información veraz, entendemos nos van a entregar información que ha sido chequeada y rechequeada por los periodistas que trabajan en esos lugares y que eventualmente, en caso de que no haya una confirmación de que de que esa información que se está entregando no haya una corroboración que es cierta, no se va a entregar y por lo tanto simplemente por eso, porque no se ha corroborado la veracidad de esa información.
Hoy en día creo que tenemos que estar más que nunca unidos, no solo en Chile, sino en el resto de Latinoamérica, Colombia, Perú, México y también a nivel mundial y más allá de cuestionar lo que nos están diciendo los medios o lo que nos están planteando desde algunos puntos, es importante confiar y esperar que todo esto se solucione, ojalá de la manera más rápida posible para definitivamente que podamos de una vez por todas volver a la normalidad. No sé si tienen algún tipo de pregunta, me gustaría que a través del mismo chat de UTEL Universidad de Chile la realizaran para ir cerrando. Ya nos quedan cerca de 5 minutos de esta transmisión para poder ir cerrando esta conversación entre todos. Por ejemplo, Torvik nos dice, ¿y cómo educamos a los niños para mejorar esto? Creo que es importante plantear a los niños que eh, la información que aparece en redes sociales no siempre es veraz y que una vez que la lean, que vean este tipo de cadenas. Yo tengo dos ejemplos muy cercanos de niñas que llegan con información y que creen a ciencia cierta que es real y que no hay ninguna forma de plantear lo contrario. Hay tips para reconocer si una noticia es real o falsa, por ejemplo, eh, escribirla, buscarla en Google y ver si algún tipo de medio de comunicación formal la ha planteado también de la forma en que uno la encontró. Revisar que hayan fuentes que sean verdaderas, por ejemplo, que en esa noticia escribió o habló su opinión algún experto en el tema, si está firmada por algún autor que uno lo pueda reconocer a simple vista. Muchas veces vienen las noticias en el último tiempo también. Hemos visto que dicen desde Italia, el doctor Gianfranco Corleone dijo, qué sé yo, poner el nombre en Google y ver si es una persona reconocida y que tiene estudios en el tema y que si efectivamente esa persona planteó lo que se está diciendo en la noticia. Fersa Hernández también nos dice cómo podemos verificar si la noticia publicada es real, existe alguna manera, lo que conversábamos recién con Torvik. Hay distintos tips y en este caso sí, el Internet o las redes sociales van a ser una gran plataforma. Si yo encuentro una noticia, si me llega una noticia a través de WhatsApp, tratar de darme el tiempo y antes de replicarla a mis conocidos, a mis cercanos, buscarla, chequear que en Internet hayan noticias similares, chequear que algún medio tradicional la haya escrito. Si buscamos, yo no sé si en el resto de Latinoamérica ocurrió esta información o esta cadena de WhatsApp que llegó que decía que Italia encontró la cura al coronavirus. Si nos llega esa noticia en nuestro país, mucha gente lo que hicimos fue buscarla a través de Google, a ver si algún medio italiano la había escrito y finalmente nos damos cuenta en segundos, volvemos a la época de la inmediatez, nos damos cuenta en segundos de que esa noticia no fue replicada por un medio tradicional italiano al menos. O sea, yo me imagino que si en algún país se encuentra la cura al coronavirus, al COVID-19, los medios de comunicación van a llevarlo en una portada gigante. No ocurrió en ese caso, entonces nos damos cuenta de que finalmente son noticias que se están replicando y que no son ciertas. Es cosa de hacer el ejercicio, no les voy a decir que viralicen una información falsa, pero es cosa de hacer un ejercicio, plantearle una noticia falsa, que sea una anécdota a sus cercanos, díganle, en mi barrio hay un perro que habla. Esa información se va a replicar, aunque no lo queramos, aunque creamos que no se va a replicar, lo va a hacer y muchas personas van a llegar, a muchas personas les va a llegar esa información y muchas personas van a querer comprobar si es así, pero hay otras personas que lo van finalmente a creer y van a hacerlo parte de sí. Gabriela Manda Paz Poblete nos dice, siempre hago eso. Felicidades. Es muy importante que la gente lo haga. Incluso para el estallido social había mucha info falsa. Lo comentábamos hace un instante. Por eso también entraron en crisis los medios de comunicación tradicionales en Chile, porque existía mucha información falsa y que fue replicada a través de cuentas de Twitter, principalmente de Instagram, de Facebook, donde decían o planteaban hacer una contrainformación, que eran medios de comunicación alternativos y que ellos iban a decir lo que los grandes medios no decían. En muchos casos, quizás plantearon alguna noticia que era real, pero también en muchas otras ocasiones
echaron a correr o viralizaron noticias que finalmente eran falsas y que generaron algún tipo de problema, no solo dentro de la gente que la leía, sino también con las personas a las que estaban acusando. Les daba este ejemplo de lo que pasó con este corresponsal de una radio que acusaron de hacerse pasar por un hombre en situación de calle. Ferza Hernández nuevamente nos dice, ¿qué tan difícil o complicado ha sido para ti buscar la nota noticia en estos tiempos? Es difícil buscar en este tiempo, al menos de coronavirus, la nota, la noticia. A nosotros nos, en mi caso, en el ejemplo de los medios, nos entregan en una pauta o del canal donde yo trabajo, nos entregan una pauta durante la mañana donde nos dicen qué nota o noticia tenemos que entregar ese día. Y a raíz de esto nosotros salimos a reportear a distintos lugares y posteriormente para generar una noticia audiovisual en mi caso. No ha sido difícil porque hay información que está... perdón, que me perdí. No ha sido difícil porque hay mucha información hoy en día, hay muchos casos, hay casos que se están replicando todos los días con hogares de ancianos, por ejemplo, con brotes de coronavirus, con eh, colapso en algún centro hospitalario, etcétera. Hoy día no ha sido difícil buscar noticias, hay mucha noticia, hay mucha información, lo que está viviendo es realmente impactante y principalmente también es algo que jamás nos esperamos que íbamos a vivir de esta manera. Yo jamás pensé que transmitiendo o trabajando en un medio de comunicación me iba a encontrar con una pandemia mundial, una pandemia a nivel global. No pensé que iba a ocurrir y en ese mismo sentido eh, ha sido fácil, hay muchas noticias, no es fácil cubrirlas porque muchas veces vemos más de lo que podemos mostrar. Muchas veces nosotros vemos en terreno más de lo que se puede emitir en televisión y ha sido muy difícil trabajar en estos tiempos de la manera emocional, no porque hoy día hay mucha gente que quiere entregar su versión, hay mucha gente que quiere dar entrevistas, hay mucha gente que quiere que su caso se conozca, hay muchos casos para conocer, perdón, pero ha sido muy difícil para nosotros ir a los lugares donde están ocurriendo estas cosas y ver la realidad de lo que está pasando. Realidad que claramente entregamos a través de las noticias, pero hay muchas cosas que no se pueden mostrar y que finalmente te generan una carga emocional a la persona que las vio. Y digo no se pueden mostrar para no caer en el morbo. Volvemos a lo que estábamos hablando hace algunos instantes. No es que uno quiera ocultar información. Paulo Andrés Villagrán Salinas dice como la dinámica del teléfono, no solo el mensaje se hace masivo, sino que se distorsiona. Exacto, hay una dinámica que se hace donde se pone una fila, una columna de personas y la primera persona entrega un mensaje y va haciéndolo hacia atrás y muchas veces ese mensaje se distorsiona y a la última persona le llega un mensaje que es totalmente equivocado al que realizó la primera persona que lo planteó. Entonces, es exactamente lo mismo, la dinámica del teléfono, muchas veces un rumor, una noticia falsa, además de ser falsa y que se va a ir viralizando, también se va distorsionando y cada persona va entregando esta información a el resto de las personas agregando quizás muchas veces algo de lo que quiere ponerle a esta noticia para que sea como uno la quiere plantear. Torvik dice Efraín, ¿y cómo retomar la confianza en los medios con todo lo que ha ocurrido? Es difícil, yo no digo que sea fácil, yo no digo que haya una manera mágica de que mañana todas las personas crean que lo que están diciendo los medios de comunicación son reales o son lo que está ocurriendo. Creo que lo importante es hoy día confiar en que los medios están tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para entregar información real y veraz de lo que está ocurriendo sin querer alarmar a la población. Cuesta porque muchas veces hay medios que también replican noticias que no son reales o no se dan el tiempo de chequearlas como se debería. Sin embargo, creo que lo importante es tener hoy en día la confianza de que lo que se está haciendo con eh, la mejor intención posible. Hay que ver cuando se hacen preguntas, por ejemplo, en los puntos de prensa que están entregando las autoridades en Chile, presidente, ministro de Salud,
intendente, vocera de gobierno, que por lo general los periodistas tratan de hacer preguntas que, qué es lo que la gente quiere saber, ¿no? Muchas veces hay poco tiempo, pero por lo general, al menos las personas que yo conozco, mis colegas, tratan de enfrentar a la autoridad para que entreguen datos reales de lo que ocurre. Pamela Torres nos dice, ¿piensas que en Chile hace falta un periodismo investigativo con los temas de contingencia? Sí, sí, pero también tiene que ver con la inmediatez. Hoy día voy a plantear mi ejemplo. A mí me dan un tema de una nota que hacer en la mañana y tengo hasta las 3 de la tarde para reportearlo porque después tengo que armar una pieza audiovisual, una nota con ese contenido. Y hay poco tiempo, sí, nosotros tenemos acceso directo a las fuentes mucho más rápido que el común de la gente, o sea, nosotros podemos llamar a una clínica y hablar con el director por teléfono, podemos hablar con un ministro o hablar con un médico o hablar con un carabinero, con un policía o con quien sea quien necesitemos eh, esa información. Pero se trata de hacer, hay medios importantes que hacen un periodismo investigativo con los temas de contingencia, como CIPER, por ejemplo, que es un medio no tan tradicional, pero sí un medio grande, que plantea por lo general digo, reportajes que son bastante interesantes para la gente de Chile que nos está viendo, buscar CIPER. Me imagino que en algunos otros países también, Colombia, México, Perú, habrán medios de comunicación que hagan reportajes como estos, que son bien interesantes y bien contingentes también. Claudia Riquelme nos dice, hoy en día cualquier persona con celular se cree periodista, sube a redes sociales el video y escribe la información como ellos quieren. Y ahí muchas veces es donde se desvirtúa la información real. Es verdad, muchas veces hay gente que graba algo y tiene 10 formas de decir o de plantear lo que grabó y que también tiene 10 interpretaciones. Entonces, es difícil. Al menos nosotros en Televisión Noticias recibimos muchos videos de Casa Noticias, se le denomina acá, pero también tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? Si nos llega un video de un robo o de una persona que están golpeando o qué sé yo, tenemos que ir al lugar, tenemos que hablar con la persona que grabó el video, tenemos que tratar de buscar a la víctima o a la persona que le ocurrió el problema, hay que hablar con vecinos, hay que hablar con la autoridad, tenemos nosotros al menos 5 fuentes que poner en una nota, ¿no? Que sean fuentes directas de lo que ocurrió, y es ahí donde se hace la gran diferencia de lo que dice Claudia, que cualquier persona sube un video con una versión, que es la de quien subió el video y no están el resto de las versiones que son tan importantes para poder chequear o comprobar que una información sea veraz. Si se los pregunto a todos los que están conectados hoy día, si ustedes les dicen que un familiar o un amigo hizo o cometió un delito, imagino que no van a replicarlo por redes sociales de inmediato porque van a esperar tener la versión de ese amigo o familiar, van a tener que esperar la versión de otra persona que lo conoce, van a tener que esperar la versión de la autoridad, si es que lo llegan a juzgar. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Cuando la noticia no afecta o cuando la información o cuando el rumor no afecta a un cercano, muchas veces no queremos, cuando no es cercano, muchas veces la replicamos sin preguntar y sin saber si es verdad o no. Ahora, si es un cercano, si es un amigo, si es un familiar, claramente nos vamos a dar el tiempo de buscar su versión. Y eso es lo que hay que hacer en el fondo con toda la información que nos está llegando, sobre todo en este tiempo que nos están bombardeando de información a través de diversas plataformas. Todos tenemos un celular, todos tenemos internet, los niños tienen un celular, los niños tienen internet, tienen cuentas de redes sociales donde llega y llega información. Torvik dice de nuevo, Efraín, ¿y cómo sacarse el corazón en las notas tristes cuando es muerte o injusticia muy grande? Es súper difícil porque uno finalmente llega, es parte de tu trabajo. Me imagino un veterinario, si se le muere un perrito o un gatito o un hámster, ya con mucho tiempo trabajando no se le hace tan triste o se le hace común, pero en el fondo y al final del día también se genera una carga emocional bien importante y que uno llega a su casa con dolor y con toda la carga de lo que está ocurriendo. Yo lo planteé muchas veces, cuando yo empecé a trabajar en esto, los primeros días me costaba mucho dormir con todas las cosas que veía.
Y ya con el correr del tiempo se fue mejorando, o uno se fue acostumbrando, pero de igual manera queda la carga emocional importante y sobre todo hoy día que uno está, o sea, no, el fin de semana conversé con una persona que un familiar estaba grave por COVID-19, que había tenido un conflicto también en el hogar de ancianos donde estaba esta persona, no le habían entregado información, entonces cuesta y duele tener ese contacto directo. Uno tiene que claramente tratar de funcionar en relación a lo que hay que hacer, pero en el fondo también al final del día uno se va dando cuenta de que lo que está ocurriendo es grave, muy grave en Chile y me imagino en el resto de Latinoamérica debe ser de manera similar y que es súper difícil que la gente tome conciencia si no lo ve en vivo y en directo. O sea, lamentablemente no podemos mandar a todo el mundo a ver a un hospital a ver cómo está funcionando. Nosotros sí lo hacemos y es muy, muy difícil darse cuenta de la realidad de lo que está pasando. Acá en la región metropolitana, se los decía, donde está Santiago de Chile, la capital de nuestro país, hay 38 comunas con cuarentena total y el fin de semana tuvimos fiestas clandestinas que organizaban algunas personas donde llegaban incluso menores de edad, donde no había un distanciamiento social, no había mascarilla, no había ninguna de las medidas recomendadas por la autoridad y finalmente es gente que uno se percata y se da cuenta de que no entiende lo que está ocurriendo. Para ir finalizando, les quiero recordar que el sábado a las 10 de la mañana hora de Chile tenemos este Discovery Day de Yutel también a través de todas estas plataformas. Me imagino que va a ser eh, transmitido y va a ser promocionado también para que estén atentos sí, y atentas y me imagino también vamos a poder tener toda esta interacción que hemos tenido hoy día. Se pasó volando el tiempo, de hecho creo que incluso nos pasamos un poco más, pero yo lo he pasado muy, pero muy bien. Quiero agradecer a Yutel, sobre todo por esta oportunidad de participar en este Yutel Talks y de este Discovery Day que será el día sábado, 10 de la mañana hora de Chile. Aprovecho de dejarlos a todos invitados a este evento. Agradezco, insisto, a Rafael, le mando un abrazo, muchas gracias Fernanda también que nos ayudó con los temas técnicos de esta transmisión y agradecer también a todas las personas que estuvieron con nosotros, a todas las personas que plantearon sus preguntas, que también entregaron sus inquietudes y que también entregaron opinión que fue bien importante y sobre todo bien contingente de lo que estaba pasando, al menos con la gente que estuvo interactuando con nosotros hoy día. Uno se puede dar cuenta que hay personas que siguen los consejos que se están dando y que también asimismo tienen sus propios tips para chequear si hay información real o información falsa y personas que también que todavía siguen confiando en los medios de comunicación tradicionales que, insisto, es la mejor forma muchas veces y hoy en día también de chequear si hay información correcta y veraz. Yo, por mi parte, los dejo hasta acá, al menos por hoy día, en este YouTube Talks transmitido desde Santiago de Chile para toda Latinoamérica, México, Colombia, Perú, también el resto del mundo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y los dejo invitados nuevamente a este Discovery Day que será el día sábado a las 10 de la mañana, hora de Chile. Por mi parte, me despido. Soy periodista de Chilevisión Noticias y de verdad déjenme decirles que lo pasé muy pero muy bien en estos casi 45 minutos que estuvimos conversando a través de Yutel Talks. Un abrazo y muchísimas gracias.